Me dice que el anfitrión habilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Profe, ¿Sí? dele pues permiso, pues. Sí, ya lo hice con anfitrión. No me sale, profe. A ver. Juan, tú que eres el sabio de Zoom, de pronto, ¿sabes si...? Yo no sé nada, profe. Oh, mentiras, por ahí hay una cosa, una opción que hay algo que dice permisos, algo así, profe. No sé si podría compartir pantalla y Vale, ya nos le muestra comparto. las opciones. Ah, pero es que cuando yo comparto pantalla, creo que no me sale... La barrita de Zoom. No se les proyecta a ustedes la barrita. Ahí estoy, ahí están mirando la barrita, por ejemplo. Sí, Ahí está su sí, pantalla. esa es su pantalla. Está la Pero barrita miran ya. las opciones de Zoom en las que estoy ahorita. Las opciones no, solo la pantalla. Usted solamente está en Zoom, sale abajo, compartir y arriba, normal. No, entonces no les aparece a ustedes. No. Entonces, por ahí hay una cosa que dice permisos, profe. Autorizaciones, algo así. A ver. Compartir, optimizar clip de video. Profe, aunque yo no veo quién es el anfitrión, porque ahí no sale quién es el anfitrión. Yo O estoy sí, sí ahorita está. de... Jorge. Estaba con anfitrión Luis, pero no sé. Claro, ahorita le quité los permisos a Luis. A ver, te voy a volver a colocar como coanfitrión, Luis. ¿Por qué no le da permiso no para que transmita? Para que, Listo, ahí estás como coanfitrión, Luis. No, no me parece. Permisos, me dices, Juan, ¿no? Que mire, bueno, por aquí Pero mirando. no le está saliendo compartir pantalla. Cuando le hacen compartir pantalla, ¿qué te sale? El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes, es lo que me parece. Deshabilitó. Inhabilitó. Ya encontré. Eso por defecto viene así. Listo, prueba ahí. Luis. Eso. ¿Dónde? Ahí me aparece algo por acá. Luis está empezando a compartir. Listo, ahí ya lo veo. Bueno, ¿cuál de los de la foto eres tú, Luis? Para reconocerte cuando vaya a Tumaco. Está de rojo. ¿La chica? ¡Ah! Pero wow, güey. Listo, ya tengo en cuenta quién eres. Verás, vamos a la siguiente parte. Ve al disco local C. De pronto creo que tienes deshabilitado el micrófono, Luis. Primero Sí, no toca, no toca habilitar que se Puta, amigo, usted tiene todo lleno yo. Eso, ahí busca en Program Data. Acción de programa. No, más abajo, Program Data. Ajá. Entra a Microsoft. Más arriba. Eso, Microsoft. Luego Windows. Listo. Start menú. A ver si está creado el icono. Start. Está. Ah, no está. Está. Menú de inicio, claro. En español. Y ahí busca asistente. Busca con la... Ah, bueno, ahí está en orden alfabético, ¿no? No, Sí, listo. parece. Estamos en el escritorio. Listo, entonces vamos a lo siguiente. Ve a el disco local C. ¿En dónde lo instalaste tú? En C. Listo. Entonces ve ahí. Debe haber una carpeta Product. Program Date. No. ¿Tu usuario cómo se llama? Luis. ¿Qué se llama? Luis. Usuarios. Entonces ingresa ahí a usuarios. usuario, dice ahí. Luis. Edwin se llama.
Dale, a ver, espérate, déjame ver, ve un pasito atrás en el disco local C. ¿Hay alguna carpeta que se llame app? No, no, Eh, mm, app. no. Digo que eso me salía. Ahorita Creo que es. decimos eso es en Windows, profe. La Pero, app data, no, creo que está en ese Windows. es el app data ya son los Creo archivos que eso me de salía ejecución. como por aquí, Ahí. usuario. No, claro, sino que yo ahí estoy buscando es el app solito, porque ahí dentro debe haber una carpeta product. Ah, A ver, vamos a archivos de programa, pues, qué rayos. ¿normal o x86? ¿En cuál lo instalaste? Ese como es de 64 bits, pues me imagino que tiene que instalarse aquí. Ah, no, espérate, ya sé en dónde, cómo podemos saber. Ve a los iconos de inicio. El otro dices que sí te aparece, ¿no? El asistente de configuración de red. Sí, Listo, de dale red ahí, sí, pero búscalo ese. Buenas, Hola, buenos días. qué pena, profe, se había ido la energía. A Sí, mí fue el único que se me fue. sí me comentó Evelyn, pero no hay problema. Ahorita estamos haciendo como una sesión de revisión y asesoría. Ah, Entonces, listo, profe. aún no hemos arrancado con la temática. Luis, de pronto baja un poquito. Debe haber una carpeta que se llame Oracle. Oracle. Ah. Eso. Oh, Ahí. pero el problema, profe, mire que en el caso yo tengo, o sea, la primera vez que yo instalé el que dice Oracle LVM, el que está aquí, Ujú. ese no me funcionó. Así que Listo. me tengo que eliminar todo y volver a instalar y luego se me hizo esta, porque cuando voy a activar el servicio, con esta opción en los servicios no me inhabilita, o sea, se queda detenido. Y solo me inhabilita este que fue la segunda opción que yo instalé. Dale, no hay problema. Despliega esa. Vela, ahí está. Ay, es mucha. Pero no me salía, como le digo, así como se estaba haciendo en el tutorial, no me salía. Ya, es que yo tengo Windows 8.1. 8. Que me cargue y configuro eso rapidito. A ver, Vale, listo. listo. Ya, ya, listo. Gracias. Usted lo configuro rapidito, ¿yo? Listo. Gracias, profe. Bueno, ahí puedes dejar de compartir ya la No, pantalla, no se Luis. ponga nervioso, compañero. Eso. Listo. ¿Alguien más me decía algo respecto a esos, a la configuración de ahorita? Ah, de la clave, ¿no? ¿Quién era? Álvaro, creo que era. Mismo. Habla, Caicedo, habla. Álvaro, ¿tú tienes chance de compartir pantalla? No, profe, por el momento no puedo ahorita. Vale, entonces cuando tengas chance, ahí podemos hacer una sesión de revisión para mirar cómo resolvemos. Eso lo podríamos tratar en tiempo aparte de clase, en alguna sesión de asesoría. Ah, bueno, listo, profe. Ah, se ve caos y no. Listo, entonces les voy a volver a compartir mi pantalla para que miremos en qué vamos a trabajar hoy. ¿Listo? Ahí me confirman cuando ya la visualicen. Sí, profe. Perfecto, Estamos mirándola. perfecto. Entonces yo voy a ingresar por aquí a la pizarrita porque ayer hicimos varias cositas, ¿no? Entonces vamos como a marcar lo que ya hicimos para, para que lo tengamos muy en cuenta en qué paso estamos. Listo. Yo les había explicado ayer esta parte de aquí en la cual pues nos encontramos trabajando y el día de ayer lo que hicimos fue trabajar. Uy, mi internet está lento también.
Lo que hicimos ayer fue trabajar en este punto de aquí, es decir, creamos nuestro listener, ¿cierto? Eso fue lo primero que hicimos. Y también creamos una base de datos que la llamamos prueba en nuestro motor de base de datos Oracle, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos ayer. Entonces, ¿de qué nos vamos a encargar el día de hoy? De conectarnos a esta base de datos utilizando, perdón, aquí voy a usar este. Utilizando SQL Developer como cliente, vamos a conectarnos a nuestro listener y desde nuestro listener ya nos vamos a conectar a prueba. De esa manera ustedes como tarea van a tener que crear, solamente crear la base de datos académico y crear las tablas, dependiendo pues también de cómo avancemos hoy. ¿Listo? Listo entonces. Bueno, por acá, denme un momentico. Voy a abrir el chat. Aquí sí puedo ver el chat porque no utilizo la lupa. Y los participantes para cuando ustedes me hablen. Listo. Muy bien. Entonces, nosotros teníamos como cliente, pues ya lo tengo aquí anotadito, era SQL Developer. Entonces, eso es lo que vamos a ejecutar en este momento, que era lo que ejecutamos en esa clase que no podíamos conectarnos porque yo había olvidado que no creamos ninguna base de datos. Entonces, aquí está, ya ustedes saben cómo arrancar el SQL Developer, pues simplemente es hacer clic sobre el icono y si no tienen creado todavía el acceso directo podrían eh, ir a la carpeta donde lo descomprimieron y ejecutarlo desde allá o también crear el acceso directo. Le damos un momentico que se conecte que inicie nuestro SQL Developer para que podamos trabajar con él. Listo. Aquí tengo la interfaz. Bueno, aquí sí me disculpan, voy a colocar la lupa y cuando tengan alguna pregunta o quieran hacer alguna anotación o aporte, ahí les pido el favor que habiliten su micrófono, ¿listo? Porque no alcanzaría a ver el Entonces, chat. profe, no vamos a, no vamos a hacerlo sincronizado con usted, o sigue haciendo los mismos pasos, o solamente usted va a explicar. No sé, si quieren vayan haciendo los pasos. Y si tienen alguna duda en un punto, me dicen. ¿Listo? Esto sí lo pueden ir haciendo junto conmigo. Y me La pregunta dicen, mía sería ¿por qué no entró a administración de tarea y lo inicializó? ajá, tienes razón. Es un punto que debemos hacer siempre también, ¿cierto? Porque yo lo hice ahorita, pero yo no sé usted por qué no lo hizo. Exactamente. No lo hice porque lo había olvidado. Y cuando haga la conexión, me iba a lanzar un error porque no me podía conectar puesto que el servicio no estaba ejecutándose. Entonces, gracias por recordármelo y lo vamos a hacer justo en este momento. Entonces, ingreso al administrador de tareas. Voy al área de servicios. Este paso pues ya lo hemos explicado varias veces. Ustedes ya lo pueden ir practicando ahí. Y por acá están mis dos servicios. El que creé ayer, los dos ya están en ejecución, miren. Los dos que creé ayer ya están en ejecución, en este caso. Entonces, de igual forma me sirve para verificar que estén los servicios de Oracle ejecutándose. No hay ninguno detenido. Bueno, este es el único detenido. Porque creo que debemos conectarnos ahorita a la base de datos. Listo. Sin embargo, vamos a ensayar ahí. Y si no podemos conectarnos, venimos e iniciamos este servicio. Porque miren que aquí está el SID de la base de datos que creamos ahí. Dice Oracle Job Schedule PR. A lo que hace referencia a este es a las actividades automáticas. Esas actividades en las bases de datos suelen ser llamadas jobs. Entonces aquí podemos tener en cuenta esto. ¿Listo? Muy bien. Voy a ver si me puedo conectar directamente. Entonces, para conectarme, recuerden, vamos aquí a Oracle Conexiones. O si lo tienen en inglés, para ello les podría aparecer Oracle Connections. Y le vamos a decir, podemos hacer dos cosas, hacer clic derecho sobre él y decirle nueva conexión, o también seleccionar este y hacer clic acá de nueva conexión. Entonces, cualquiera de los dos caminos nos va a conducir al mismo sitio. Todos los caminos conducen a Roma, dice. Disculpe, vuelvo a repetir, disculpe. Ya. Cierro aquí. Entonces,
Como vamos a crear una nueva conexión a la base de datos de Oracle, por aquí vamos a seleccionar este de aquí, el que dice Oracle Connections. Bueno, conexiones. Y tenemos dos opciones, les comentaba. Podemos hacer clic derecho sobre este elemento y decirle nueva conexión, o también seleccionarlo aquí y hacer clic en el más de acá. Hace un momentico hice clic en el más, ahora voy a hacerlo por acá, clic derecho, nueva conexión. Me va a abrir este asistente para la configuración de la nueva conexión. ¿Listo? Muy bien. Entonces, parte de este cuadro ya lo habíamos explicado en la clase, creo que hace 2 clases. Entonces vamos a hacer ya un recuento muy rápido. Le vamos a decir el nombre que le vamos a dar a la conexión. Este simplemente es como queremos que se muestre acá en este listado que vamos a tener nosotros de conexiones, que ahorita está vacío, pero ya que la creemos, vamos a tener un listado de conexiones. En este caso yo quiero que se llame bd-prueba cn de conexión. Base de datos prueba connection. Lo hago así simplemente para que miremos que podemos darle el nombre que nosotros queramos. Prueba. En el tipo de autenticación, dejamos la autenticación por defecto y ahora sí, aquí viene lo que nosotros habíamos tenido algo de como de lag en esa sesión que no vi muy bien el error, la descripción del error. Y es el usuario, la contraseña, que yo les decía también en la clase de ayer, que debíamos recordar muy bien la contraseña que pusimos, el puerto del el listener y el SID de la base de datos. Vamos a ir entonces paso por paso. Le colocamos primero el usuario. ¿Cuál es el usuario que nosotros podemos utilizar? El usuario con mayor cantidad de privilegios es sys. Sí. ¿Listo? Vamos a conectarnos entonces con ese usuario. Le decimos también la contraseña, que en mi caso, incluso lo dije ayer en el video, por si me olvidaba, es 1Q, 2W, 3E, 4R. El tipo de conexión lo vamos a dejar básico. El nombre del host en este caso es localhost, porque nos estamos conectando a nuestro mismo equipo. El puerto del servidor, miren que aquí me coloco uno por defecto, que es el puerto de configuración por defecto de los listeners. Si nosotros lo hubiéramos cambiado deberíamos recordarlo, pero como también dejamos por allá el puerto por defecto, podemos usar el mismo. Y luego viene el SID, que este será XE o cuál era. No sé, usted puso, creo que PR, pero los otros que teníamos ya creado, o sea, que estaba ya creado, no creo que salía como Oracle, no sé, no me acuerdo bien. Porque usted modificó, usted le puso PR, pero en mayúscula, Ajá. en el SID, Sí, por pero eso la gente también que yo ya les estaba creado, decía no ayer, creo que quedado como... por eso yo les mostraba ayer la forma también de que ustedes visualicen cómo podían mirar el SID. Entonces, pues ahí ustedes colocan el que están trabajando o si crearon una base de datos prueba también pueden colocar ese SID y en mi caso era PR en mayúsculas. ¿Listo? Voy a probar la configuración, entonces le digo aquí clic en probar. Me dice que falló la prueba, ahora la conexión sys debe ser como sysdba o sysopera. A ver, miremos. No le coloquemos sys, sino system. System. Ahí. A ver, primero voy a probar con mayúsculas sys. Bueno, miramos con system. Vemos. Eso, miren. Ahí con system ya me dice acá estado correcto. Lo que quiere decir que las configuraciones son adecuadas y que puedo establecer la conexión. Algo que yo voy a agregar aquí para que no me esté preguntando cada vez es que guarde la contraseña, para que no me la pregunte cada vez que me voy a conectar. Aunque a veces es bueno para uno para recordarlo y otro para que sea seguro
nuestro administrador, nuestro SQL developer, aunque usualmente nosotros en nuestro equipo trabajamos únicamente nosotros. Listo. Entonces aquí ya probé, salió correcto, le digo guardar. En este momento pues inicia él a guardar esa configuración. Ah, bueno, como ya la guardó, le di 2 veces y acá ya me debe aparecer. Miren, aquí ya está. BD prueba CN. Ya puedo cerrar este cuadrito. Ya puedo dejarlo de utilizar. Y aquí ya me aparece mi base de datos. Y si yo me quiero conectar, pues hago doble clic en ella. Y miren que ya me aparece cargando los elementos. Ahí se está conectando. Y me va a mostrar enseguida todos los elementos. Aquí ya tengo acceso a mi base de datos. Aquí ya estoy en mi base de datos. Y miren que por aquí encontramos una interfaz que es muy común en todos los sistemas gestores de base de datos y en todos los clientes, en el cual están las tablas, miren las vistas, los índices, paquetes, procedimientos, funciones, operadores, colas, tablas de colas, disparadores, etcétera. Hay muchos elementos. De aquí nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con tablas, con vistas, con índices, con procedimientos y funciones, con disparadores, secuencias, con esos, esencialmente con ellos son con los que vamos a trabajar. ¿Listo? Hasta aquí me gustaría saber si quienes están también haciendo la conexión han logrado conectarse a la base de datos que ustedes tienen en sus equipos. Profe, no, porque el CD del que nosotros lo dio por defecto cuando instalamos, no sé qué nombre tenía. Creo que ahora lo estoy XE. probando y no me... Ah, o si no es XE, también suele ser OCL o también ORCL. Pero en el administrador de... ¿Minúsculas? Sí, ORCL. O si no, también lo puedes visualizar en el asistente de configuración de bases de datos. Pues yo Voy a revisar. no estoy haciendo lo que estás realizando porque yo ayer no he mirado pues lo que se hizo ayer, las instalaciones, pues. Ah, listo, listo. Ayer en esencia no hicimos instalaciones, lo que hicimos fue unas configuraciones de algunos elementos, pero pues ahí ya te pones al día y si algo me comentas, ¿vale? Sí, sí, tranquilo. Listo. Bueno, Profe, eh, ese se mira en el del base de datos, diga, administrador de base de datos. sí, sí, por allá vas en el asistente de configuración de bases de datos y lo ejecutas y puedes mirar ahí las bases de datos que ya tienes creadas, entras a la que tienes y listo. Bueno, entonces por aquí vamos a iniciar a mirar cositas. Por aquí, por ejemplo, voy a desplegar este de aquí, la primera, que sería tablas. Recuerden que nosotros ayer utilizamos una plantilla, ¿cierto? Una plantilla para crear la base de datos. Y en esa plantilla ya están estas tablas creadas. Entonces miren que por aquí está ACU Internet Agent Briefs, log MNR, que son los managers de los log. En este caso va a haber unos managers de las vistas, de los usuarios, etcétera. Por aquí van a ver los logins también. ¿Dónde está? Login, logs. Bueno, por aquí posteriormente vamos a iniciar a administrar una gran cantidad de cosas en cuanto a los permisos que vamos a tener, en cuanto a los usuarios que vamos a crear. Aquí están, miren, las sesiones. Eso ya lo vamos a ir configurando. Aquí también están los usuarios. Miren, por ejemplo, si hago clic en usuarios, y ahí ya es muy intuitivo de ir cacharreándolo. Aquí hago clic en usuarios y miren que cuando selecciono un elemento de acá, de una vez me muestra una descripción aquí. ¿Cierto? Aquí ya me muestra el elemento. Y algo que debemos tener muy en cuenta es, miren, que me da una gran cantidad de pestañas. Una gran cantidad de pestañas que todas tienen una funcionalidad. Aquí, por ejemplo, en la primera que dice columnas, es donde nosotros podemos eh, visualizar los atributos que tiene nuestra tabla y también podríamos agregarlo. Miren que aquí dice acciones y por aquí dice importar datos,
acciones de columna, comentar, cambiar nombre, agregar columna, borrar columna, normalizar, etc. Esto lo vamos a ir mirando despacito también. En datos, por ejemplo, si miramos en datos, lo que nos va a mostrar ya es el contenido de la tabla. Miren que aquí dice user name log mngr log mngr guión bajo, bueno. Y aquí deberían aparecer los datos que tengamos nosotros en nuestra tabla guardados. En model, por ejemplo, en model nos va a mostrar la estructura ya en una interfaz, como si lo diseñáramos, algo así como lo teníamos en Navicat, ¿se acuerdan? Cuando trabajamos en el diseño de la base de datos. Miren ahí. Ahí podemos nosotros observar, además de los atributos, podemos observar los constraints. Aquí está, por ejemplo, log mngr users, dice que es la llave primaria. Por acá tenemos una llave, creo que esta es una restricción de, de tipo unique, pero no recuerdo muy bien el símbolo. Y podemos observar en detalle un poquito más de las cosas de la entidad. Aquí también podríamos evaluar las propiedades de la tabla. Tenemos muchas opciones que las vamos a ir mirando, pues al menos las principales las vamos a ir mirando aquí en clase. Y también tenemos algunas acciones, que las acciones son muy similares a las que teníamos en la parte de columnas. Tabla, columnas, etcétera. Aquí, por ejemplo, en datos, nos muestra una interfaz similar, pero miren que esta barra de herramientas se adecua a la parte de los datos que va a tener nuestra base de datos. Por ejemplo, si quisiéramos agregar, lo podríamos hacer por aquí. Si quisiéramos eliminar, miren que ahorita como no hay filas, o no tenemos seleccionado tampoco ninguna fila, nos aparece deshabilitado, pero esto sería para eliminar una tupla. Para confirmar los cambios o hacer el commit, digámoslo así, a la base de datos con este, o para deshacer un commit también con este. Vamos a la parte de restricciones. Aquí ya nos muestra en sentido de configuración o mirándolo pues como datos, nos muestra las restricciones que tiene la base de la tabla. Miren que aquí dice, este tiene un constraint que se llama primary key. Ah, miren, ese símbolo azulito ha sido un check. Aquí están toda la forma o toda la configuración de los constraints que tenemos aquí. ¿Listo? La llave primaria, pues ustedes ya conocen que es el atributo único que va a identificar a cada tupla. El check es como hacer Profe, unas... Sí, profe, estaba intentando mirar la configuración, pero llega un punto que me dice para configurar la base de datos dice, de datos, con la database control, necesita un listeiner configurado en el directorio raíz de Oracle. Tiene que ejecutar Netscal, no sé si se dice así, para netcat. configurar el listeiner antes de continuar. Ya, el listener. Muy probablemente, mira que ese error me salió a mí ayer también. De pronto revisan los servicios que el listener esté habilitado o no. Si no, es porque probablemente no está creado el listener. Pero revisa si en los Sí servicios está creado, está habilitado. pues sí está creado porque ahorita antes de entrar a ese lo verifiqué que si era creado y sí se había creado. Entonces revisa si se está ejecutando. Ok, profe. Eso. Ahí igual, en el administrador de tareas puedes echarle un ojito y verificar que el servicio esté en ejecución, porque el listener también hay que levantarlo. Ah, bueno, les iba a explicar lo que era el check. Resulta que nosotros a veces cuando hacemos unos registros o cuando ingresamos registros a la base de datos, usualmente en la lógica del software dejamos como una validación, ¿cierto? Por ejemplo, una validación muy típica es decir, no pueden ir nulos. Ese check ya está implementado en las bases de datos de forma directa por campos, pero a veces podemos decir, bueno, no corresponde a que no puedan ir nulos, sino que este campo debe ser siempre mayor que cero. Entonces, ahí ya nosotros podemos establecer un check, un constraint o una restricción de tipo check, que dice, el check es verifique que el campo no sea mayor que cero.
Miren que en este caso, este check hace referencia a que el nombre, el atributo nombre, no puede ser nulo. Es un check también. Que ese, como les decía hace un momentico, es el check más típico. ¿Listo? Bueno. Por aquí tenemos otros atributos que los podríamos configurar también. Bueno, esto es, ahorita estamos explorando la interfaz, ya lo vamos a ir mirando y vamos a configurarlo nosotros mismos en nuestras tablas. Miremos la siguiente sección, la sección de permisos. En la sección de permisos hace referencia a los permisos que van a tener probablemente los usuarios sobre esta tabla, si quisiéramos restringirla. Entonces miren que aquí dice los privilegios que va a tener. Los privilegios suelen ser de crear, editar, modificar registros. Este granted quiere decir si está o no asignado ese permiso, true o false. La tabla a la que está garantizado, quién lo garantiza y qué objeto. Esto lo vamos a estudiar también. En estadísticas también nos da una información que dice el número de filas o el número de tuplas es 0, la cantidad de bloques es 0, el promedio del tamaño de las filas o de las tuplas es 0, porque no tenemos. El ejemplo de tamaño o el tamaño aproximado en este momento es 0, lo mismo, no tenemos datos. La última vez que se analizó fue el 30 del mes 3 del 2010. Y dice, la última vez que se hizo el análisis desde el 30 del 3 del 2010, porque este software es más o menos de esa época. Eso pues, no recuerdo si yo les había comentado que íbamos a utilizar esta versión más viejita por cuestiones de licenciamiento. A veces suelen tener unos controles más exhaustivos las versiones nuevas, pero igual la filosofía viene siendo como la misma. Miren que aquí tenía algo que yo les decía que también lo vamos a estudiar, los disparadores. En este caso no hay disparadores asignados a esta tabla. Y también vamos a estudiar la teoría pues, que conlleva de los disparadores, de cómo funcionan no solamente en Oracle, sino en todas las bases de datos que los implementan. Aquí tenemos un flashback, dependencias. Estas dependencias hacen referencia a las tablas con las cuales tiene relaciones, detalles ya de la tabla. Entonces por aquí podemos mirar una gran cantidad de información. Miren que dice que tiene un check, por aquí decía table check, bueno, también ya lo vamos a analizar en su momento. Particiones, hace referencia a cómo está configurado el almacenamiento. Recuerden que ayer decíamos cómo íbamos a configurarlo, ¿cierto? Los table spaces, que por allá dejamos la opción por defecto en la plantilla. Índices. También, usualmente un índice se crea por cada llave primaria o por cada llave única. Y esos índices me sirven es para acceder de manera más rápida a la información sin tener que consultar toda la tupla. Lo vamos a estudiar también. No se vayan a preocupar por aquí. Y por último tenemos SQL, que aquí nos va a mostrar el código SQL. Bueno, aquí está generándolo. El código SQL para la creación de esta entidad. Entonces miren todo el SQL que nosotros tenemos en el caso de las tablas en Oracle. Dice inicialmente create table system.logManagerUser. Estamos en el esquema system. Y en ese esquema, ¿por qué creen que se llame system? Muchachos, ¿se acuerdan cómo iniciamos sesión? ¿Cuál fue el usuario que colocamos para iniciar sesión? Sí, fue System. Exactamente. Por lo tanto, nos estamos conectando a ese esquema. Listo. Miren que entonces nos estamos conectando a ese esquema, a la tabla log manager user, y por aquí nos va dando toda la descripción. Estos son los campos, dice que tiene un constraint, muy parecido a como nos mostraba Postgres. Aquí se agrega una sección diferente a Postgres que dice cómo se está almacenando los datos. Entonces por aquí está la forma como se almacenan los datos, la partición, etc. También dice que se está creando un index
para esa tabla, en el mismo, un índice, pues en el mismo esquema, listo, que se va a llamar Login Manager I1 Users S pesos, y ahí tenemos pues la diferente configuración. Ojo, estas son tablas que ya están creadas, que en la plantilla vienen creadas. No quiere decir que nuestro código también vaya a ser tal cual está aquí, pero sí tiene mucho que ver con la estructura del SQL. Ahí el SQL que estamos observando es muy similar a lo que conocemos. Puede que se agreguen o se quiten algunas palabras reservadas, o algunas otras tienen el mismo significado, pero cambian de forma de escribir. Listo. Vamos a hacer otra prueba. Voy a salir, voy a desconectarme. ¿Cómo hago para desconectarme? Simplemente le digo clic derecho, desconectar. Listo, ahí me voy a desconectar de la base de datos. Ya me desconecté y voy a crear una nueva conexión. Ya, profe, ya, ya pude resolver ese problemita. Perfecto. ¿Ya miraste el Era, SD? era OR CL. Ah, sí. Sí. O sea, sí, sí era uno de los que yo te estaba mencionando. Sí, pero como no lo probé, solamente usted lo dijo, yo fui el primero que dije, el segundo no lo tomé en cuenta. Listo. Perfecto. Muy bien. Vamos a conectarnos nuevamente a la base de datos prueba. Yo voy a colocarle bd prueba cn2. Y ahora voy a utilizar un usuario diferente. Voy a decirle que me voy a conectar con sysdbm. Creo que era así, no recuerdo. Le digo 1Q2W3C4R porque yo ayer había utilizado la configuración por defecto. Perdón, había utilizado la configuración para que todos los usuarios tengan la misma clave. Y aquí le voy a decir PR también. Probemos la conexión. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿cómo hizo para ingresar a otra vez a la misma? ¿Le dio ahí mismo o cómo hizo? No, estoy creando una nueva conexión. ¿En una nueva conexión? Sí. Ya. No me acuerdo cómo se llamaba el DBMGR, creo que era. A ver, miremoslo. Bueno, como no me acuerdo cómo se llamaban los usuarios, pues voy acá y voy a mirar cómo se llamaban. Para eso puedo utilizar el administrador el asistente para la configuración de la base de datos. Ingreso aquí. Bueno, voy a quitar un momento. Ah, no. Dejemos la lupa ahí, para que lo miremos también. Bueno, ahí le doy una esperita para que se abra el asistente de configuración. Aquí voy a siguiente. Le digo configurar opciones de base de datos. A ver, consist, ¿será que me deja? Sys. Ahí está, sysdba. Pero no me funciona. Miremoslo aquí. Listo, voy a configurar esta. Le digo sys 1Q2W3C4R. Siguiente. Aquí le doy un momentico. Probemos con ese sysdba que me está sugiriendo. Le digo probar. No, tampoco me dice nombre de usuario, contraseña no válidos, conexión denegada. ¿Será que lo escribí mal? Es que estoy en mayúsculas, lo tengo en mayúsculas. Ah, no. Miremos a ver. 1Q, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Listo, a ver, algo está fallando. Miremos los usuarios. Ah, bueno, es probable que tengamos los usuarios deshabilitados también. Eso lo vamos a habilitar un poquito más allá. Vamos a crear usuarios, vamos a dar permisos. Listo, le digo siguiente, siguiente. Usar, confirmar contraseña. Tenemos sysman y
dbsnmp. dbsnmp. Usemos dbsnmp. dbsnmp. Usémoslo. Porque claro, es probable que los otros los tengamos deshabilitados. Miren, ahí ya me dice estado correcto. Vamos a conectarnos con ese. Guardo aquí. Y me voy a conectar. Me olvidé de darle que me guarde la contraseña. Bueno, no importa. Listo. Ya estoy conectado aquí en la base de datos con un usuario diferente. Miremos las tablas que tenemos. Miren que acá me aparecen unas tablas reducidas, ¿cierto? No me aparecen las mismas que en el otro. ¿Sí se fijan? Miremos acá, miremos en el otro. Establezcamos conexión con los dos. Miren, aquí estoy conectado con System y me da una gran cantidad de tablas por administrar. Pero si voy a la otra, a la que me conecté con el usuario DBS, miren que me da muchas menos tablas. ¿Esto por qué creen que sucede, muchachos? ¿Quién me dice por qué se imaginan que sucede? Profe, porque usted dijo que el CIS creo que tenía más permisos, ¿no? Que los demás. Es justamente por eso. Y que los demás tenían como que permisos restringidos, algo así, y algunas cosas. Sí, señor. Es justamente por esa razón. Resulta que nosotros tenemos el esquema o tenemos los usuarios y cada usuario tiene una gran cantidad o una cantidad diferente, mejor dicho, de permisos. En este caso, este usuario tiene permisos sobre estas tablas y es usual, muy usual, que cuando nosotros creamos un usuario lo asignemos a un esquema para que el usuario trabaje sobre ese esquema. Aquí, por ejemplo, estoy en mi SQL. Miren que ya estoy mirando el SQL y el esquema ya no me aparece System. Me aparece dbsnmp, porque eso quiere decir que el esquema está asignado a ese usuario. ¿Listo? Muy bien. Entonces miren, ahí de pronto queda un poquito más claro lo que yo les decía. Cada usuario tiene una cantidad de permisos diferentes. Y esos permisos también podemos configurarlos. Así como ahorita no me permite ingresar con el usuario dbms, es porque probablemente esté deshabilitado. Por defecto, en la plantilla puede que se haya configurado de manera deshabilitado. Eso ya dependería de la plantilla. Bueno, ¿preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Está claro? Profe, Sí. entonces nosotros, usted nos va, o sea, ahí donde vamos a poner la base de datos que usted tiene ya casi creada, o sea, creada casi se puede decir, no está hecha directamente en un motor de base de datos, pero usted tiene creo un editor, ¿no? Este es el cliente. Sí, pero la pregunta mía sería, pues yo realmente, yo creo que usted tiene que explicarlo más o menos, también nos va a explicar cómo se maneja acá, porque yo he estado, sí, pero no en o sea, en manejar de base de datos no he estado en Oracle, o sea, primera vez que tengo que utilizar este, y pues hay cosas que pues desconozco, ¿no? Sí. Igual, Dime. sí, ¿qué iba a decir? No, nada, ¿qué iba a decir? Sí, claro, pues yo no les voy a decir, listo, aquí está el editor, creen la base de datos, llenen la de datos, no. La base de datos ya tienen la capacidad de ustedes de crearla. Sin embargo, todavía no han creado tablas, ¿cierto? Yo les voy a mostrar cómo crear tablas, cómo crear los atributos, cómo crear las restricciones, cómo crear las relaciones entre tablas, los foreign key, los primary key, todo eso. Yo les voy a ir mostrando acá. La primera tarea que ya tenemos, que la voy a plantear en este momento y es algo que hemos visto, es crear la base de datos. Ustedes ya tienen la capacidad de crear la base de datos y esa tarea pues haré revisión en la siguiente semana. ¿Listo? La base de datos que
habíamos creado, ay, no me acuerdo cómo la llamamos, era académica, pero no me acuerdo cómo la llamamos. La Perla, creo que era. Institución de Educación Superior La Perla, no me acuerdo. Bueno, llamémosla académica, el No típico nombre. sé, no sé. Pero, profe, usted no es que la tiene, que le hicimos todo le hicimos entre todo, pero usted creo que no se quedó con ella. Sí, O usted equivocado, compañeros. no, sí, yo la tengo aquí, sino que yo borré la pizarra, la borré ayer, me tocaría verla en COES. A ver, mirámosla en COES. Aprovechamos para dejar bien planteada la tarea. Entonces, una preguntita. Sí, Pues a mí me quedó muy claro lo del otro usuario, de los usuarios. O sea, como para cuando crear, si usted no pide crear con otro tipo de, ya no SIS, sino con el que creó, que hay varios, ¿no? sí. Entonces, como para tener claro esa parte. Sí. No, es que ahorita estamos haciendo una exploración nomás. Todavía no les he explicado cómo crear el usuario, no les he explicado cómo crear tablas, cómo crear esquemas. Ahorita estamos mirando cómo se comporta el editor, el cliente, y cómo podemos posteriormente ir visualizando las cosas. Pero no he creado todavía un usuario ni un esquema. Eso obviamente lo vamos a mirar aquí en clase. Ah, listo, listo, ok. No pensaba que ahí iba a quedar ahí nomás. No, no, lo que ya está determinado ahorita es la tarea de que deben crear una base de datos, que eso sí ya lo miramos el día de ayer sí, el día de ayer lo estuvimos mirando. No, sí, sí, profe. Lo que lo era de lo que estábamos haciendo ahorita, la conexión con el otro, con el otro coso que hicimos. Ujú, listo. Bueno, por aquí estoy mirando. Seminario, Oracle, bueno, esto de acá. Aquí en el diagrama o en el documento fue que lo dejamos. Aquí no tenemos el nombre. Ni acá. Bueno, yo lo buscaría en el video y ya les coloco el nombre de la base de datos. Por ahora, no, creémoslo como académico, no nos compliquemos. Se va a llamar la base de datos académica. ¿Listo? Yo esa sí la voy a revisar en clase porque pues necesito ver la instancia en cada uno de sus equipos. Entonces ahí sí les pediría el favor de que vayan preparando el compartir pantalla y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Esa es la tarea que está planteada para de hoy en 8. Aquí la voy a crear en COES también. Perdón, para el próximo lunes. Aquí la voy a crear en COES también con una captura de pantalla, pero más es como para que lo tengan de recordatorio. ¿Listo? Entonces recuerden, la tarea es crear una base de datos que se va a llamar académico. Bueno, por ahí miro en el chat que dicen que Dajome es el único que está en clase. ¿Será verdad? ¿Los demás se dormirían? Él lo hice, yo creo que por él, profe. Ahí están todos, ahí están conectados. Solo que no dan señales. Sí, así, más de uno está dormido, profe. ¿Sabes ese que dice iPhone de John Edier? Ese siempre mantiene dormido. No le haga caso, profe, esa es pura falacia. Listo. Profe, yo estoy instalando de nuevo la base de datos porque me sale con errores. Bueno. Ahí estoy colocando la tarea. Dice crear la base de datos con nombre académico y SID a CDM. Ustedes ya saben dónde colocar cada uno de los elementos. Y la vamos a dejar planteada para el día... Ah, el lunes es festivo, ¿no? Para el día martes, entonces. Martes 17 de Profe, noviembre. ¿Sí? pero eso toca hacerla ahí en Oracle.
Sí, como Pero lo... tendrá que explicar igualmente, porque ¿Cómo? igual tiene que explicarnos antes, porque si no, imposible. Claro, ya les expliqué el día de ayer. Ay, el estudiante estrella. Claro, el día de ayer ya les Pasa expliqué. abajo, me oye. Yo no les voy a dejar nunca una tarea que no les haya explicado, muchachos. Entonces, o de pronto, pues, pero no, no como para que ejecuten, sino una ligera consulta. Pero así que les diga, ¿creen algo que no les haya explicado? No, no, no va a suceder. Bueno, continuemos por acá. Vamos entonces a iniciar a visualizar un poco de cómo es que se administran o cómo se van creando las tablas, aunque no vamos a crear aún, es decir, no vamos a implementarlas en nuestra base de datos porque aún nos falta algunos elementos, pero vamos a mirar cómo puede o cómo es el asistente de creación de esos elementos. ¿Listo? Así posteriormente ya yo les muestro cómo crear la base de datos, cómo crear, perdón, el esquema. Y ya ustedes van a decir, ah, bueno, ya aquí en este esquema yo puedo iniciar a crear mi base de datos, mis tablas. Esta tabla tiene estos atributos tienen estos nombres, estos tipos de datos, tiene estas referencias, etcétera, etcétera, etcétera. Que igual lo vamos a ejemplificar ya cuando tengamos nuestra base de datos académica. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago yo inicialmente para crear una tabla en la base de datos? Como pueden estarlo imaginando muchos de ustedes, basta con ubicarnos en la sección de tablas y decirle clic derecho. Y miren que ahí con clic derecho me aparece la opción nueva tabla. Voy a hacer clic sobre esta opción y me va a aparecer el asistente de creación de las tablas. Y miren, vamos a analizar un poquito esta interfaz. Dice inicialmente, tenemos habilitada la opción avanzado, ¿no? Entonces dice inicialmente esquema. Y si despliego, miren todos los esquemas que me aparecen. Me aparecen un resto de esquemas aquí. Me aparece Anonymous, Apex, y ojo con esta palabrita, ¿no? Apex. ¿Se acuerdan lo que era Apex? Hemos hablado ya de Apex. ¿Alguien se acuerda? Engler. Engler. No, profe, yo no me acuerdo. ¿Alguien recuerda lo que era Apex? Bueno, recuerden que por allá en las últimas unidades vamos a mirar algo que se llama Oracle Application Express, que también se denomina Apex, que se va a integrar a nuestras bases de datos. Miren que ya la base de datos en la plantilla tiene implementados algunas cosas para Apex. Está el esquema DBSNMP, al que nos conectamos desde la otra conexión. Está HR y ojo aquí. Ayer también les decía, acuérdense o recordarán este elemento HR, ¿cierto? Miren que el esquema sí está creado y posteriormente vamos a conectarnos con el usuario HR. Está IX, MData, OE, OLAPS, PM, Scott, Sys, Sysman, System, todos esos. Vamos a dejar System porque es en el que estamos conectados. Posteriormente nos dice nombre de la tabla. Es muy común aquí, si ustedes se fijaron también, miren que los nombres, ¿qué notan en los nombres de las tablas? ¿O no notan nada? ¿No tienen ninguna particularidad? El signo peso. Bueno, el signo pesos es un indicador ahí. ¿Algo más que se note ahí? El tipo, ¿no? Es como un tipo, ¿no es? Definición, long, acu. No, más, hago referencia más como a lo de, a la forma que tiene el nombre. Por ejemplo, en programación orientada a objetos, ¿cómo se nombra una clase? Iniciando en mayúscula. Exacto.
Y aquí cómo están nombradas las tablas. En mayúscula. Exactamente. Es muy usual que nosotros acá tengamos el nombre de las tablas siempre en mayúsculas. Casi siempre en Oracle se tiende a colocar el nombre de la tabla en mayúsculas. Entonces yo le voy a colocar el de nombre de tabla, tabla ejemplo. Ejemplo. Y miren que se mantiene también algo que habíamos visto de pronto los que trabajaron conmigo en seminario de computación. Cuando creamos una tabla con un nombre compuesto por dos palabras, no colocamos espacio, sino guión bajo en lugar de ello. Aquí también está, miren, guión bajo, guión bajo, guión bajo, y acá está guión bajo. Ese símbolo de pesos, y por ahí de pronto, para quienes están, están pilosos ahí, bueno, aquí voy a darle cancelar un momentico, no he configurado mucho. Me va a indicar algunas cosas. Miren que por aquí el símbolo de la tabla cambia, ¿cierto? Miren que más abajito tenemos otro símbolo. ¿Dónde está el otro? Acá había otro. Bueno, mirémoslo en el otro esquema. En este esquema de acá, miren que tenemos otro símbolo para la tabla. Y todas son tablas, todas están en la sección de tablas, pero esa diferencia es porque tienen unos tipos. Ah, miren, aquí también hay diferencia. Aquí se ve como la tablita con algo blanco en el centro, acá sí está completa. Entonces, ese icono me indica el tipo de tabla que tengo. Miren que hay un tipo de tabla normal, hay un tipo de tabla temporal, de tipo sesión, organizado por índices, externo. Vamos a dejarlo, yo tenía tabla, ejemplo, y vamos a dejarla normal. Listo. Y ahora, en esta interfaz quiero que noten algo y quiero que lo tengan muy en cuenta porque esta es la que van a utilizar mucho para la próxima tarea que ya es de crear las tablas de la base de datos académico. En esta interfaz nosotros tenemos en el panel izquierdo todas las opciones que podemos configurar aquí. Tenemos columnas, miren que ahí cuando selecciono otra opción cambia el área de trabajo. Tenemos restricciones, tenemos índices, almacenamiento, miren ahí cambia el área de trabajo, particiones, comentario, si quisiéramos agregar un comentario, y el DLL que sigue siendo el SQL que corresponde a nuestra tabla, a la tabla que estamos creando en este momento. Entonces, inicialmente vamos aquí a columnas. Aquí en columnas nosotros vamos a encontrar la interfaz para crear los atributos de la tabla. Si bien ya sabemos que vamos a crear una tabla, nos falta determinar los atributos de la tabla. Y aquí es donde nosotros los vamos a colocar. ¿Listo? Entonces, por defecto ya nos aparece una columna. Y para cada una de las columnas dice si es llave primaria, el nombre de la columna, el tipo de datos, el tamaño, si no admite nulos, cuál es el valor por defecto de este campo y un comentario si queremos colocarle. Entonces, yo le digo aquí, nombre, columna, nombre de la columna. Le voy a colocar CE, columna de ejemplo 1, guión bajo 1. El tipo de la columna, y podemos seleccionar entre muchos tipos. Nos muestra los más típicos de primeros: varchar, number, date, cloth y blob. ¿Listo? Pero también tenemos otros, dice bfile, binary double, binary float, blob, char, char baring, character baring, club, date, deck, etcétera, etcétera, etcétera. Tantos como nosotros necesitemos. Como les decía, de primeritos nos muestra los más típicos. Yo le voy a decir number, en este caso. Como para este no se especifica directamente un tamaño, miren que cuando cambié de varchar 2 a number se quitó este tamaño de aquí. Le voy a decir que no es nulo, no le voy a colocar ningún valor por defecto y tampoco le voy a colocar un comentario. Quiero que sea llave primaria, entonces aquí hago clic y miren que ya aparece. Si no lo quiero, entonces vuelvo a hacer clic y desaparece. Ahí está. Listo. Quiero agregar otro campo. Miren que acá arriba tenemos varias opciones. Dice agregar columna,
eliminar columna y una opción que no es muy típica de encontrar en los editores, duplicar o copiar la columna. Muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, nombre, apellido que tienen las mismas características, o celular y teléfono que tienen las mismas características. Entonces aquí podríamos agregarlas también. Si quiero otro campo, entonces basta con que seleccione el botón agregar y me dice aquí columna 1. Entonces vamos a colocar columna de ejemplo, perdón, aquí columna de ejemplo 2. Dejémosla marchar, dejémosla tal cual está ahí, que acepte nulos. Muy bien. No quiero crear más columnas, voy a dejarla hasta ahí y voy a pasar a la sección de restricciones. Miren que hace un rato las restricciones me aparecían vacías, pero ahora como ya tengo una llave primaria ya me aparece de primerita la restricción de llave primaria. Por acá abajo también me aparece una sección que dice uso de índices. Entonces me dice cuáles índices ya han sido implementados. En este caso, yo les comenté hace un ratico, ¿cierto? Casi siempre se implementa un índice para cada llave primaria. Y en este caso no es la excepción. Como ya creamos la llave primaria, ya tenemos el índice para la columna 1, la columna de ejemplo 1, que también pues lo vamos a observar posteriormente aquí. Miren que ya está, pero estamos aquí en restricciones, ya vamos allá. Entonces tenemos la clave primaria, la tabla de ejemplo primary key, etc. Si quisiéramos agregar otra restricción, podemos hacerlo aquí mismo. Y me da cuatro tipos de restricción que puedo agregar. Dice, llave primaria está deshabilitada puesto que ya la creé, ya hay una. No puedo tener dos llaves primarias. Puedo tener una llave primaria compuesta, pero no dos llaves primarias. La restricción de tipo unique también está aquí, miren. Esta de aquí, ¿qué creen que sea? La tercera, la que dice nueva clave ajena restricción. Muchachos. Es como una segunda restricción, o sea, Más o menos. o una Oiga, restricción lo que han visto bases de datos, ¿qué fue, mi gente? una restricción de, puede ser de otra tabla, no sé. Por ahí va más o menos, pero está como muy ambigua esa respuesta. ¿Qué será, muchachos? Hemos visto ya las llaves primarias, ¿cierto? Los constraints de tipo unique. Y ahora no nos Ya es por ahí. faltan eso, las llaves foráneas. Estas son, ahí está, nueva clave ajena a restricción, es una llave foránea. Y este de aquí, ¿qué será ese? Esto es una, ¿Cómo? No oigo. es una, la cero, no me sale el nombre ahorita, pero sí, ya más o menos sé qué se trata. Ya, alguien de pronto que quiera participar, que diga, profesor, ¿no será tal cosa? Les hablé de estas hace un momentico. Profe, ¿no podrá hacer la conexión? No, Paula. Bueno, esta hace referencia a los check, a los comprobantes. Miren que dice comprobar restricción, nueva comprobar restricción. Son los check, los que les expliqué hace un momentico. Así como hay check de not null, también hay check de valores. Miren que si yo, a ver, hagamos el experimento. Si yo voy acá a columnas y le digo a este que va a ser not null, bueno, aquí no me cargó esa restricción. Porque este
not null es un check típico, es uno de los más típicos. Entonces, nosotros si quisiéramos agregar una restricción, miremos aquí un check como el que les comentaba hace un rato, que el valor sea, por ejemplo, mayor que 10. Le decimos nuevo check. Y aquí me dice comprobar, tabla de ejemplo, activado, no define. Entonces aquí debe ser definir inicialmente. Aquí, por ejemplo. Esto ya lo vamos a mirar un poquito, con un poquito más de detalle. Listo. Bueno, ahorita lo voy a quitar para que no me vaya a generar ningún conflicto allá. Y por acá pues tenemos el inicio o una parte principal del uso de los índices. De definitiva, nosotros nunca utilizamos eso, profe. ¿De qué? Solo nos quedamos hasta la llave foránea. Yo Sí, no es hemos que utilizado eso. usualmente no se definen los cheques. Ya cuando uno inicia a trabajar, que necesita controlar cosas desde la base de datos, ahí ya toca ponerse a consultar y ya uno descubre los cheques. O usualmente uno lo que hace es validarlos en el código, pero pues también hay procesos que puede uno responsabilizar a la base de datos para garantizar también la integridad de los datos. Listo. Muy bien. Por aquí tenemos ya los índices que como les decía son elementos que son como de acceso, es decir, eh, suponga usted que tiene una gran cantidad de carpetas. O imaginémoslo mejor con un ejemplo más clásico. Cuando usted busca un tema en un libro, ¿qué es lo que hace? Va a la biblioteca, pues espero que muchos de ustedes hayan ido a la biblioteca a buscar o a consultar algo en los libros. ¿Qué hacen? ¿Mm? La referencia del libro y mirar el contenido, a ver si el tema que estamos buscando está ahí. Mirar el contenido en dónde, pero. No trae el contenido, profe, que trae los libros. No trae un contenido antes de un documento. Sí, un contenido, creo que. Esa sección se llama índice, ¿cierto? No sé, pensaba que se llamaba contenido. Tabla de contenido suele llamarse. Sí, pero es el índice. Exactamente. Es el índice. Y no es coincidencia que se llame igual que estas secciones que tenemos aquí. Mire, uso de índice. Y si miramos acá también es uso de índice. ¿Para qué existe eso? ¿O qué sienten ustedes que hacen cuando miran el índice? ¿Para qué creen que les sirve el índice? Para encontrar la información. Encontrar la información, pero Más rápido, pues yo me voy a que por lo menos cuando uno tiene un documento y uno se da la tabla de contenido de cada índice, hay algunos contenidos que uno ya lo configura cuando uno le da clic, que lo lleve de una vez pues, a donde va. Hay, digamos, libros que son muy grandes. ajá, lo acabaste de decir, es para encontrar la información más rápido. ¿Por qué razón? Porque uno lo que hace es, bueno, busca el libro, lo mira, para ver si está el tema que uno consulta, verifica si en el índice está y si no, lo descarta. No se pone a revisar página por página del libro, ¿cierto? El comportamiento del índice en una base de datos es similar. ¿Qué pasa? Cuando indexamos campos, lo que hacemos es crear digámoslo así, un índice, una tablita de contenido, en el cual se están relacionando esos campos que es como información principal. Usualmente, y miren ustedes que la llave primaria es un índice. ¿Por qué razón? Porque nosotros queremos, cuando hacemos una consulta, no ir mirando todo el registro, sino que si hacemos una consulta por llave primaria, simplemente miramos el índice, que es mucho más liviano, y cuando lo encontremos ya decimos, ah, bueno, esto está en tal lugar. Para eso nos sirven los índices. Cuando ustedes exploran el índice de un libro, dicen, ah, bueno, este tema está en la página 28. Y van allá a la página 28 y ahí encuentran justamente el tema. Y no tuvieron que ir página por página para revisar a ver en dónde estaba el tema que a ustedes les interesaba. Acá lo mismo, aunque ya hablamos no de páginas, sino de direcciones de memoria. Cuando tomamos el índice, lo que hacemos es buscar entre todos los índices la llave primaria que estamos buscando.
Y cuando lo encontramos decimos, ah, bueno, esta llave primaria tiene el registro en tal sitio y vamos y lo traemos. Y hacemos mucho más liviana la consulta. Para eso sirven los índices. ¿Es claro? Sí, profe. Es como, viene siendo como una clasificación, organización, para saber dónde están las cosas. Digamos que como unos accesos directos, digámoslo así. Bueno, entonces Vamos a ver aquí les hago una pregunta. A ver si fue clara esa parte. ¿Será que es útil crear un índice por cada atributo? por cada atributo. Ujú. Pues no sé, no sería como muy extenso, ¿no? Pues yo pienso que sería mejor ¿Por qué? por tablas, no sería mejor. Sí, pues ya yo les comenté hace un momentico. Cada llave primaria es un atributo de una tabla que suele ser un índice. Pero la pregunta es, ¿será útil crear un índice para cada atributo de las tablas? Teniendo en cuenta la funcionalidad del índice también, ¿no? Pues sí, pues si es que va a buscar los nombres, pues puede ser, ¿no? Como Ya, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí, listo. de ese ¿Alguien? punto, ¿no? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna opinión diferente o apoya la opinión del compañero? ¿No? ¿Todos están de acuerdo con el compañero? Yo no escuché qué dijo el compañero. Bueno, él nos decía que el índice, Satanás, profe, el internet está muy mal últimamente. ya, bueno, no hay problema. Bueno, en esencia, si yo les digo, si crear un índice para cada atributo es óptimo o no, es como si les dijera, en el índice del libro vamos a pegar todas las páginas. Es decir, no tendría mucha utilidad, porque entonces ahí se pierde el principio del índice, puesto que ya en el índice voy a encontrar todo el contenido. No tengo índice, mejor dicho. ¿Listo? Por eso no es muy óptimo crear índices para todos los atributos, sino, en su lugar, crear índices suele estar orientado a trabajar con las llaves primarias y las llaves únicas, los constraints de tipo unique. Bueno, voy a decirle acá almacenamiento. Esto usualmente no se lo toca. Depende pues ya cómo nosotros configuremos nuestro particionamiento. En este curso no vamos a alcanzar a llegar a analizar todo eso. Vamos a alcanzar a configurar el destino del almacenamiento de los table space, pero no vamos a entrar en el estudio del almacenamiento, pues porque el tiempo no nos alcanza. Particiones igualmente. Y comentario. Aquí podemos agregar el comentario que nosotros queramos como elemento documental de nuestra tabla. Entonces aquí le digo, esta tabla es creada como un ejemplo. Listo. Y en el código ya podemos mirar como un resumen, pero en código de lo que vamos a crear. Entonces dice que vamos a tener un atributo CE, que es de tipo number, que no va a ser nulo. Un atributo CE2 de tipo varchar de 20, que no va a ser nulo. Y un constraint en la tabla que dice que tiene la llave primaria CE. Y que esa llave primaria está habilitada. Ah, bueno, algo que no sé si notaron aquí es que nosotros podemos tener habilitadas o deshabilitadas las restricciones. Entonces eso también es un elemento a tener en cuenta acá. Y por último teníamos el comentario en la tabla, que miren que dice comment on table tabla ejemplo. Y esta tabla es creada como un ejemplo. Este es el SQL que se va a ejecutar. Entonces le digo aceptar. Y por acá debe estar casi al final, como se ordenan alfabéticamente, casi al final debe estar mi tabla ejemplo. Ahí está, miren. Tabla ejemplo. Y ahí está con los campos. Están todas las mismas pestañas que teníamos en la otra. Por ejemplo, miremos la de modelo.
Ahí le damos un tiempito. Ahí está la tabla de modelo. Miren que ahí nos aparece la llave primaria, tabla ejemplo, y el check del not null. Dice que los dos van al campo 1. ¿Listo? Bueno, vamos a experimentar entonces un poquito por acá. Voy a ir aquí. En columnas pues ya sabemos cómo está. Voy a ir aquí a datos. Entonces, por ejemplo aquí, si yo quiero agregar un dato o quiero agregar una tupla, utilizo este botoncito. Aquí miren que me va dando un indicador de cuántos voy a agregar, en este caso es 1. La llave primaria me decía que es numérica, yo voy a decirle 1 aquí. Y un valor, entonces le digo ABC. Listo, la agrego. Hasta ahí no he agregado el objeto. Lo tengo listo, pero no lo he agregado. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que yo ya lo tenga escrito, no he hecho el commit. No he confirmado los cambios. Puedo crear otro, entonces aquí por ejemplo 2. DEF, digamos. DEF. Listo, aún no están creados. Si yo salgo de aquí y no guardo los cambios, voy a perder los datos porque no los he guardado. Entonces voy a crearlos, voy a confirmarlos, le digo OK. Y por acá debajo me va a salir el resultado de la operación con el SQL. Miren que dice Insert into System, tabla ejemplo, C1, C2 y los atributos. Miren que el código SQL para un insert es el típico de siempre, el que ustedes han visto en toda su carrera en los diferentes motores de base de datos. Y dice que la confirmación fue correcta. Aquí ya sabemos que los datos fueron almacenados. Entonces, y miren que acá ya no me los pinta en verde. Le digo agregar otro dato, puedo hacerlo perfectamente. Entonces aquí por ejemplo le digo 3, acá le digo XYZ, listo. Voy por acá, bueno, cierro esta por ejemplo. Y aquí me advierte, la tabla system prueba ha sido modificada. ¿Desea guardar los cambios? Si le digo no, la última tupla no me la va a guardar. La que coloqué con ID 3. Miren, me quedó solamente los dos primeros. Y también, si yo le coloco algo erróneo, aquí le digo XYZ nomás, ahí me estoy olvidando a propósito del ID, ¿cierto? De la llave primaria. Y le digo guardar. También me va a decir acá que tengo errores aquí en esta consola. Entonces dice, esta es la operación que se intentó ejecutar. No se puede realizar una inserción null en system. Me dice, la llave primaria, ya nosotros caemos en cuenta. Y por acá me sigue dando la descripción. Dice que no puedo guardar el elemento porque estoy violando una restricción de tipo de llave primaria. Entonces aquí ya le coloco el 3 y listo. Y ahí le digo guardar y ahora sí. Me dice confirmación correcta. Y si quiero eliminar también, selecciono la tupla. Miren que ahí se me habilita el botón de eliminar. Hago clic en suprimir. Me dice, listo, esto está eliminado. Puedo agregar una I. Le puedo decir la 4, por ejemplo. RST. Y miren que tengo tres convenciones ahí. En gris, los datos que ya están almacenados. En rojo, los datos que van a ser eliminados. Y en verde, los datos que van a ser agregados. Y ojo al símbolo, dice aquí, voy a eliminar el registro que está en la posición 3. Voy a agregar el registro en la posición 4. Y si confirmo los cambios, se hace todo eso de una vez. 1, 2, 4. Y acá me dice todo lo que hizo. Me da dos confirmaciones, una confirmación. Entonces dice, ejecuté esta instrucción, delete from system where row ID, y ojo a este ID. ¿Cuándo escribimos este ID? En ningún momento lo hemos escrito. Pero internamente, la base de datos o el motor ya le va asignando un ID a cada una de nuestras filas. Y también le dice que agregó o que insertó esta tupla. Entonces estamos haciendo dos operaciones en un solo paso. ¿Listo? Ahí está. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿No? Bueno.
Si quiero agregar otro campo, entonces, bueno, aquí le voy a decir columna, que voy a agregar una columna, agregar, por ejemplo. No tengo que irme a las propiedades completas, simplemente lo puedo agregar aquí. Ya me da las opciones, me dice que la voy a agregar en que el propietario es system, me dice que la voy a agregar en la tabla ejemplo y el nombre de la columna, CE3. El tipo de datos, coloquémosle por aquí un tipo de datos date. Precisión, bueno, no necesariamente debemos especificarlo y acá ya nos da el SQL resumen también. Así es como lo vamos a establecer, aplicar. Listo, la columna C se ha agregado a la tabla ejemplo. Aquí no nos muestra, pero podemos refrescarlo, miren. Al refrescar ya nos muestra la nueva tupla. En los datos nos va a mostrar la nueva tupla también. Ahí todavía no, porque no hemos refrescado, entonces refresco. Me muestra la nueva que está en vacío. Y en columnas, pues lo mismo. Aquí está. Listo. Y podemos definirle aquí, por ejemplo, un valor por defecto. Digámosle now. Creo que es así también aquí en Oracle. Entonces aquí le digo que voy a editar valor por defecto de la plataforma. A rayos, no me dejo editar este de aquí. Miremos por acá, valor por defecto, este. Aquí lo podemos editar. Ah, bueno, miren lo que hice, ¿no? Me fui acá y le di en editar. Si yo selecciono este solito, entonces por aquí me va a permitir a mí hacer edición de cada uno de estos de acá, de los elementos de aquí. Pero si hago clic en este de acá, me da la opción de editar todas las propiedades de la tabla. En este caso yo quiero editar esta de aquí y le voy a decir valor por defecto, now. No recuerdo bien si la función se llama así. Así estoy seguro que se llama en Postgres, pero no recuerdo bien si se llama así acá. Voy a guardar. Ah, no. Me da un error. Dice que no existe la expresión. Bueno, eso lo miramos luego cómo podemos establecerlo. Coloquémosle entonces 10 de octubre, de septiembre del 2020, de noviembre, perdón. Aceptar. Los formatos también influyen. Eso ahí también me dice que no es válida esta por el formato probablemente. Si le coloco aquí, tan. Aceptar. Eso ahí ya me dejo. Miren que aquí ya la colocó la fecha como la necesito. Bueno, miremos acá. Miremos aquí, por ejemplo, en estos datos. Aparece vacío. ¿Y por qué aparece vacío? Porque yo tengo en estas restricciones, tengo que puede aceptar nulos. Miren, dice nullable yes. Si le cambio aquí y le digo nullable no, bueno, aquí no me deja. Hagámoslo por acá. Selecciono aquí el editor. Le digo que no va a aceptar nulos. Le digo aceptar. Y ahí me lanza un error que dice no se puede activar porque se han encontrado valores nulos. ¿Por qué razón? Porque yo en algunas fechas ya tengo nulos. Entonces, ¿cómo le digo que no me acepte nulos si yo ya tengo algunos campos en nulo? Entonces, para ello debería hacer la modificación en los datos. Voy a copiar esa fecha. Le voy a decir aquí que voy a tener, miren, ahí ya me identificó el componente, me identificó el tipo de datos. Yo fui aquí al editar de este y puedo seleccionar en modo de calendario. Miren que puedo seleccionar el que yo quiera. Por ejemplo aquí 11, listo, y ahí me coloca la fecha. Acá le digo 5, listo, ahí me coloca la fecha. Le digo acá este, bueno, aquí editar, le digo ahora, listo, me coloca la fecha, ahí estuvo. En azul miren que se resaltan las columnas que acabo de editar. Tenemos ahora una convención más, ¿cierto? Tenemos verde para agregar con el símbolo más, rojo para eliminar con el símbolo menos, gris para los datos que no han sido modificados o las tuplas que no han sido modificadas y azul para editar con el símbolo asterisco. Guardo y ahí está.
¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Por ahí escuché un micrófono que se habilitó. Bueno, aquí estoy haciendo este otro agregar. Miren, estoy agregando una tupla más. Le digo que la guarde. Y si se fijaron, yo no coloqué en ningún momento la fecha. La dejé como nula. Y como la tenía ya por defecto, ya me la colocó. Miren, nuevamente, agreguemos uno más. El 6, digamos. LMN. La fecha la dejo en nulo. Le digo guardar los cambios. Y listo. Y él ya me colocó la fecha por defecto LMN. Aquí está. 10/11/2020. Listo, muchachos. Entonces miren que por aquí ya podemos ir personalizando cada uno de los elementos. Aquí ya tenemos dos check de not null que corresponden al campo 1, al campo 2. Todavía no me... bueno. Aquí ya puedo agregar el check de not null a esta tabla. Porque ya ningún campo está en nulo. Entonces ya le puedo decir, ahora sí. No me permita nulos. Le digo por acá aceptar. Y ahora ya no me dio ningún error. Y en los permisos, perdón, en las restricciones, ahora sí me aparece el not null. El tercer check. Miren, ya tengo 3 check ahí. Bueno, muchachos. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. ¿Están ahí todavía? Sí, profe, por aquí estamos. Y seguimos, profe, aquí estamos. ¿Con capucha o sin capucha? No, mentiras. Bueno, Con muchachos. capucha. Yo creo que la verdad, yo tengo un rato que no está en un motor de base de datos, la verdad, y pues me va a costar hacerla, pues va a tocar ver su video, tutoriales, pero bueno, lo importante es que Va vamos a a tocar tratar de volverse a hacerla, ver la pues. clase de cero. Lo malo es que las de base de datos todavía eran presenciales, digo. Sí van a Así que, ver, profe, sí van a ver muchos conceptos, muchachos, de base de datos que yo necesito que ustedes ya los conozcan porque no vamos a estudiar la esencia, sino que vamos a estudiar, como yo les decía al principio, la implementación de una base de datos, pero en Oracle. Esa es la diferencia de este curso. Obviamente yo les voy a ir haciendo una explicación de los conceptos que yo considero y pues que yo conozco que no se miran en detalle cuando se trabaja en la asignatura de base de datos. Pero hay otros que no, por ejemplo los atributos, las llaves primarias, las llaves foráneas, esos no. Esos ya ustedes los deben comprender muy bien. Igual no los vi tan olvidados cuando hicimos el diseño, que ahí se estudiaron pues esos conceptos básicos. Entonces yo pensaría que no vamos a tener ningún inconveniente acá. ¿Listo? sí, profe, Listo, pues. profe. Bueno, Sí, muchachos. señor. Si ustedes pues dicen, no, yo sí me siento débil aquí porque no me acuerdo nada, lo que me está hablando el profe está en chino, entonces ahí sí les recomiendo que vayan echándole un ojito a los apuntes que tienen de base de datos. Por hoy pues yo... YouTube se llama, ¿Cómo? en YouTube se llama, Ah, saque de dudas. bueno, muchachos, yo pensaría que por el día de hoy es suficiente. Hemos trabajado lo que yo esperaba abordar durante la clase. Si tienen alguna duda, no olviden en consultarme. Yo les respondo lo más pronto posible. Si me escriben en modo texto, es más fácil que yo les responda porque a veces estoy en alguna reunión y las notas de voz me queda complicado escucharlas mientras estoy en reunión. ¿Listo? Entonces, pues ya nos vemos en 15 minuticos en software gráfico con la mayoría de ustedes. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos. Bueno, También 15 profe, minutos después de las gracias. 11, ¿yo? Bueno. No escuché lo último que me dijeron. Muchas gracias. Después cuando sean las 11 en punto, también nos puede regalar sus 10 minutitos antes de empezar la clase. Ah, sí, yo los espero un ratito. Apenas mire que ya están la mayoría y ya arranco. Bueno, entonces ya nos vemos, muchachos. Que estén bien.